Hermano, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, noviembre, primer día de la semana, 10 del 2019. Y vamos entonces a iniciar nuestra reunión y vamos a leer Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2 vamos a dar la lectura de esta mañana. Voy a leer la versión que tengo aquí, la versión de la Peshita. Usted tiene la otra versión de las Américas o la versión Reina Valera. Salmos capítulo 2. Vamos a leer en esta mañana para iniciar nuestra lectura. Dice así Salmos capítulo 2. ¿Por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan en lo que es vano? Los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan y unidos han consultado contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: cortemos sus ligaduras y arrojemos de nosotros su yugo. El que habita en el cielo se reirá, Yahweh se burlará de ellos. Entonces hablará contra ellos en su ira y los aterrorizará en su furor. Yo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo, para que declare mi pacto. Yahweh me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya, y por posesiones los confines de la tierra. Tú las regirás con vara de hierro. Las desmenuzarás como vasos de alfarero. Ahora, oh reyes, actúen sabiamente. Acepten corrección, oh jueces de la tierra. Sirvan a Yahweh con temor y tómense de él con temblor. Besen al Hijo para que no se enoje. No sea que se extravíen de su camino, pues su ira puede encenderse repentinamente. Dichosos todos los que confían en él. Bendito sea el Señor. Esta es palabra de Dios. El último versículo, versículo 12 dice: besen al Hijo para que no se enoje. No sea que se extravíen de su camino, pues su ira puede encenderse repentinamente. Dichosos todos los que confían en él. La palabra besar es una expresión hebraica que tiene que ver con la forma como en la antigüedad se demostraba uh, honor, respeto, honra a los reyes. Esa es la razón por la cual
¿Ustedes han visto que besan al Papa? Besan al Papa su anillo porque es una forma de demostrar respeto. Entonces, en la antigüedad, cuando alguien se acercaba a un rey, entonces la señal de respeto y sometimiento era besando al rey. Uno se inclinaba en signo de obediencia y respeto, una señal que uno está reconociendo la autoridad del rey y le daba un beso. Ahora, cuando dice aquí David, besen al hijo, dos cosas importantes. Besar significa sométanse a la autoridad del hijo. Y número dos, el hijo es el hijo del rey. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Lo que uno hace al rey en obediencia, tiene que hacer al hijo también. Al reconocer al hijo como autoridad y someterse, besándole al hijo, uno está reconociendo la autoridad del hijo sobre todos. Teológicamente hablando, el hijo es el Hijo de Dios, a quien después nace con el nombre de Jesús. El Hijo de Dios, está hablando de Jesús. El Cristo, el ungido de Dios. En su estado preencarnado, Jesús está aquí en este salmo. Entonces, a él, a Jesús, al Hijo de Dios, uno tiene que someterse a su autoridad, reconociéndole como Rey y Señor. La divinidad de Cristo está aquí. Divinidad de Cristo. ¿Por qué? En las naciones, si no se someten a Él, el Hijo se enoja. Jesús se enoja. Si no se someten a Él, si no le besan a Jesús, el Hijo se enoja. Cuando se somete a Jesús, se reconoce su autoridad, entonces no está airado sobre las naciones de la tierra. Pero si uno no se somete, su ira se puede encender repentinamente. Y eso es lo que está pasando hoy en todas partes. Latinoamérica está bajo la ley de Dios. Dios está burlando de todos esos líderes arrogantes, soberbios, orgullosos, inicuos, impíos, malos, ciegos, ignorantes, limitados, imperfectos. El que habita en el cielo se revela. ¿Quiénes son? Los de la tierra, los príncipes de la tierra, los gobernantes, los presidentes, los tiranos. ¿Quién es el que está en el cielo? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la versión Valera, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. Fíjese, su ungido. Todo el Salmo 2 está hablando de la Trinidad. Dios personal, es tripersonal. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo tirano se está rebelando contra la autoridad del Dios de los cielos.
el que mora en los cielos, el que habita en los cielos, el Señor se burlará de ellos, se reirá de ellos. Y el 5 dice, entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios trata a los tiranos presidentes y a toda la gente que está destruyendo, en este caso, digamos, lo que está pasando en Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba. Dios habla con ellos. Pero el diálogo de Dios con ellos no es un diálogo, mira, voy a hablarte bien, ¿para qué razones? No. Dios trata con justicia a los impíos como se merece. ¿Y cómo merecen ser tratados? Versículo 5. En su ira. Dios no tiene compasión de aquellos que violan su ley abiertamente y violan el orden establecido. Se ríe de ellos, se burla y en su furor los castiga. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, que predicó amor, dicen los humanistas, Jesús, él mismo, mire lo que dice en el último versículo, si no le honran al Hijo, si no le besan al Hijo, que tienen para que no se enoje, si no hacen eso van a perecer, la ira de Jesucristo se va a inflamar y no es algo bueno. Por eso dice, bienaventurados aquellos, todos, que confían en Jesús, que depositan su fe en Jesucristo. Bienaventurados. Porque el que está fuera de la gracia de Dios va a recibir y va a experimentar la ira de Dios. Y créame, experimentar la ira de Dios no es cosa para reírse. Cosa para reírse. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y misericordia. Que esta mañana sea una mañana de bendición y que tu Santo Espíritu nos hable. Señor, que cada palabra nos llegue al corazón. Que podamos crecer en conocimiento, en gracia, en Jesucristo. Señor, tu amor es grande. Y así, Señor, creemos que la palabra tuya tiene poder. Que las naciones de hombres impíos, presidentes soberbios, arrogantes, van a caer. Que toda aquella gente, Señor, impía, inicua, gente malvada, que no respeta la ley. Tu ira está sobre ellos y tú te burlas de la gente impía, de los gobernantes impíos y tiranos, de los corruptos, te burlas de ellos. Tu ira y furor caerá sobre ellos, porque de ti nadie se burla. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir la Biblia. En nuestro texto de Romanos capítulo 10, vamos a leer versículos del 12 en adelante. Romanos capítulo 10. Vamos a seguir, ya estamos casi terminando Romanos. Ha sido un texto muy bueno. Mucho se aprende de Romanos. Romanos capítulo 10. Voy a tener aquí, tengo la Reina Valera. Voy a poner otra versión, la Reina de las Américas, perdón, la Biblia de las Américas. Reina de la Biblia de las Américas y la versión Peshita voy a tener aquí conmigo para leer, para que ustedes también me sigan en sus lecturas. Vamos a leer el versículo 12
hasta el versículo 21. Prácticamente hoy día vamos a terminar el capítulo 10 de Romanos. Voy a leer la versión de las Américas, como siempre lo hago. La versión de las Américas. Dice así la palabra bendita de Dios, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Os provocaré a ira. E Isaías es muy: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y Vamos a hacer una oración. Padre, en este momento venimos con mucha reverencia en tu palabra. Tu palabra es santa, justa, espiritual. Prepara nuestra mente y corazón y que no nos distraigamos en nada. Que demostremos reverencia a tu palabra y respeto, para que nuestro espíritu se goce, porque nuestra carne es débil, pero no nuestro espíritu. Nuestro espíritu te anhela y te goza. Alimentémonos. Te pido así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces con la Biblia, la palabra de Dios, vamos a hoy día terminar con este capítulo y haciendo una introducción. El tema es la predicación, escuchar, creer y confesar. Ese es el tema de hoy. En otras palabras, lo que Pablo está hablando acerca de estos últimos versículos es principalmente cómo Dios opera para traer la salvación a su pueblo. Cómo Dios opera para traer la salvación a su pueblo. Y quisiera que tengan la Biblia ahí enfrente de ustedes, las Escrituras, porque vamos a leer muchos textos. Quiero que ustedes aprendan. Como introducción, vayamos al principio lo que hemos leído la semana pasada. La semana pasada
Bueno, capítulo 10 habla otra vez de Pablo acerca de su deseo de que Israel sea salvo. Él dice también que Israel teme a Dios, dice. Tienen celo de Dios, pero son ignorantes en cuanto al plan de Dios. No conocen a Dios. ¿Me entiende? Pablo dice, los judíos sí, tienen celo de Dios, hablan de Dios, su ley, sus ceremonias, pero no conocen. Dice versículo 2, no solamente son ignorantes, no tienen entendimiento. Eso es lo peor. Porque la diferencia entre el ignorante y el que no tiene entendimiento es que el ignorante eventualmente aprende. ¿No? El ignorante aprende. Si algo no sabe, aprende. El que no tiene entendimiento y es ignorante, no quiere aprender. Rechaza la verdad. Lo peor es que cree que sabe, pero no sabe. Entonces, como cree que sabe, no acepta la verdad. Eso eran los judíos. Pensaban que estaban bien, sabían de todo y no aceptaban el Evangelio de Cristo. No tenían entendimiento. Porque el versículo 3 justamente dice, han ignorado la justicia de Dios y procurando establecer la de ellos, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, el judío, al igual que hoy, decían, no necesitamos justificarnos ante Dios porque nosotros nos justificamos con nuestras buenas obras. Cuando cumplimos la ley, estamos siendo justificados. Eso es falso. Como hace unos días dije cuando pusieron una frase en Facebook. La ley, vuelvo a repetir, grábenselo en la mente, por favor, hermanos. Ya tengo 4 años, no hay excusa que me entienda. Es como un espejo, ¿no? Por ejemplo, hoy, yo creo, todos nos miramos en el espejo hoy. Uno se mira al espejo, greñuda, ¿no? No se lavó la cara, pero el espejo no le va a decir, un momento, yo te voy a peinar, te voy a lavar la cara. El espejo no dice eso, solamente le muestra tal como es usted. Así es la ley. La ley nos muestra tal como somos nosotros, pero no nos salva. Para nada. Una vez que nos dice cómo somos, ahí quedó. En el caso del espejo que nos dice, bueno, nosotros nos arreglamos. Pero en la ley no podemos arreglar nosotros mismos. Es imposible. Porque la ley demanda absoluta obediencia. Absoluta significa todo. Y no se puede hacer eso. Eso es lo que hacían los judíos, establecer su propia justicia. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que rechazaban ellos? 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué es el fin de la ley? Para justicia a todo aquel que quiere. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la ley de Dios apunta a Jesucristo. ¿Me entiende? La ley de Dios apunta a Jesús. Ya que nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos, cumpliendo toda la ley de Dios, porque es imposible, nadie lo ha hecho. Entonces, lo que nos está diciendo es a Jesús como el único Señor y Salvador. Entonces, en Jesús se cumple la justicia de Dios. Y el que deposita, cree en Cristo, la fe en Cristo, entonces uno se sujeta a la ley de Dios y Dios nos declara justos. Eso es lo que los judíos rechazaban. Eso es lo que los judíos rechazaban. 5 dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero, un momento, el hombre no, dos cosas. Y esto es refutación a lo que muchos creen. El hombre no se puede someter a la ley de Dios, cristiano o no cristiano, no podemos. Por eso vino Jesús.
Si pudiéramos someternos, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para perder el tiempo? No. Su sacrificio en la cruz significa nadie puede cumplir la ley de Dios. Porque dice, es el conocimiento del pecado y tiene que cumplir todo para vivir. Pues hermano, ¿quién va a cumplir la ley de Moisés? ¿Quién? Si alguien puede, y lo voy a poner en todas partes para que sepamos que usted cumplió la ley de Moisés en su totalidad, 100%. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, ya vimos la justicia que es por la ley de Moisés, pero por la fe es diferente. Dice, no digas en tu corazón quién. Esto es para traer abajo a Cristo, ya explicamos lo que es. Ni quién desciende del abismo, esto es para hacer subir a Cristo. Quiere decir, no digas que es imposible ser justificados por la fe. Es lo que está diciendo Pablo. Porque el judío decía, no, es imposible. ¿Quién va a ser justificado por la fe? Tenemos que Dios nos acepte. Pablo dice, no. Bueno, es imposible, dicen los judíos. Pablo dice, no es imposible. No es imposible. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra. Dice, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Fíjese, el Evangelio. Este es lo que está diciendo el versículo 8, es el Evangelio está cerca de ti. No tienes que hacer obras de la ley. Tienes que creer y confesar. Mire el versículo 9, que si confesares con tu boca, crees que Jesús es el Señor. Los judíos no querían hacer eso. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Los judíos negaban que Cristo se resucitó. Serás salvo. Entonces la salvación no consiste en cumplir las obras de la ley, sino consiste en creer en aquel que Dios como propio de otros pecados. Entonces, lo que está hablando el apóstol en el versículo 10 es la confesión de Cristo como Rey y creer que resucitó por el poder del Padre. Y el que creyere no será avergonzado, ¿no? Y dice ahí, porque no hay diferencia entre judío y griego, y ahí dice el versículo 12 que vamos a seguir, no hay diferencia de qué raza eres tú. Jesús es el Señor de todos los hombres. Y Él es rico, abundante en misericordia para los que le invocan. Jesús es Señor de la humanidad. Jesús es Señor de todos. Esto se aplica hoy en el momento en que estamos viviendo en este momento. Jesús es Señor de todos. De toda la humanidad, de los hombres y mujeres de diferente raza y lengua, Él es Señor. Porque no hay diferencia. Jesús no muestra su misericordia mejor al judío. La conexión está un poco mala, pero vamos a seguir. Versículo 12. Dice, para todo, abundante para los que le invocan. ¿Qué significa invocar? Es llamar al nombre de Jesús. Todo aquel, ya sea judío o no judío, que invoca, que clama, que llama a Jesús por lo que es, por su nombre, como Señor de todos. Entonces, Jesús no hace ninguna diferencia, porque está diciendo que Él tiene mucha misericordia con los que le invocan. Por eso dice el versículo 13, porque todo aquel que... versículo 14, 15, 16... Versículo 14, 15, 16... Pablo nos va a decir cómo evangelizaban, cuál era la idea, el concepto de evangelización en el tiempo apostólico.
Ahora, antes de pasar a eso, cuando Pablo dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, que está en el versículo 13, Pablo está hablando, citando un pasaje en las Escrituras que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Veamos lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 32. Dice el profeta Joel 2:32 lo siguiente. Dice, entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Entonces lo que está diciendo ahí en el versículo 13, cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, Pablo está usando un texto que se aplica a Dios el Padre y lo aplica a Jesús. Entonces Pablo está diciendo que Jesús es Dios, porque en el Antiguo Testamento todo aquel que invocaba el nombre del Señor era salvo. Y el Señor es uno, Dios, el Padre. Pablo utiliza el mismo texto para fundamentar la enseñanza del Evangelio, el poder del Evangelio. El Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo en su carta a los Romanos utiliza Joel capítulo 2 versículo 32 y lo aplica a la persona de Jesús, diciendo que ese Señor que habla el Antiguo Testamento es Cristo. Al hacer eso, Pablo entonces está admitiendo, afirmando y enseñando que Jesús es Dios. Joel capítulo 2, 32. Por eso el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese texto es Joel 2, 32 y lo aplica a Jesús. Entonces, eso es importante saber. ¿Por qué? Porque eso nos dice la divinidad de Cristo. Y eso lo dice también Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice Pedro, capítulo 2. Perdón, en Hechos, Pedro habla, predicando, pero en el libro de Hechos 21. Dice así, Hechos 2:21, Pedro predicando. Acontecerá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Está hablando de Jesucristo, porque en el versículo 22 dice, escuchen estas palabras, varones israelitas, Jesús Nazareno, varón manifestado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y portentos que hizo Dios entre ustedes por medio de él. O sea, está hablando, se está refiriendo a Jesús. Entonces estamos viendo que tanto Pablo como Pedro, y por consiguiente el resto de los apóstoles, consideraron a Jesús como Señor, pero al mismo tiempo como Dios. Porque el texto que ellos están hablando, de Joel capítulo 2, versículo 32, se aplica a Jesús. La palabra Señor en el Antiguo Testamento es Yahweh. En el Nuevo Testamento, en el griego, se llama Kyrios, referente al Señor. Y Kyrios es un título de Señor, de divinidad, que lo aplican a Jesucristo. Eso es muy importante, eso es lo que está diciendo. Por eso que el Evangelio tiene poder, porque está fundamentado no en un hombre, sino en Dios mismo. Si los discípulos hubieran dicho Jesús solamente es un hombre, entonces el Evangelio no hubiera tenido poder, porque está fundamentado en un hombre. Jesús es Dios. Él es Señor de toda la creación, ya hemos visto. ¿Vio los versículos anteriores? Él es Señor de todo. Versículo 13, que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 12, porque Él es rico, abundante en misericordia para los que le invocan. Y dice, pues Él mismo, que es Señor de todos. Él mismo es Señor de todos. Solamente alguien que es Dios puede ser Señor de todos. En este caso Jesús, Él es Dios, Él es Señor de todos. ¿Cómo evangelizar? ¿Cuál era el concepto de evangelización en el Nuevo Testamento? Pablo lo dice ahí. Miren las preguntas que hace Pablo y vamos a ir por uno. Dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel
de quien no han oído? Tercera pregunta, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, el orden de la evangelización, versículos 14, 15 ya, es lo siguiente. Número uno, para que haya un orden de evangelización, de ser enviados de Dios. Ese es número uno. Es decir, Dios es el que señala, elige, escoge a quienes enviar a predicar. En este caso fueron los apóstoles. Ningún hombre puede levantarse y decir, yo quiero ir, si Dios no le ha mandado. ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta. Esto está grabado, esto lo pueden ver después. ¿No? Lo voy a poner en escrito. Tiene que estar, la persona que va a predicar tiene que estar llamado de Dios, comisionado por Dios, para predicar el Evangelio. Esta doctrina era admitida entre los judíos, que una proclamación de un mensaje divino debe ser hecha por alguien que fue llamado, comisionado por Dios para ese propósito. Hay muchos textos ahí. El que envía un mensaje a las personas solo puede designar a las personas adecuadas para llevarlo. Dios levanta a las personas adecuadas para predicar su mensaje. El punto de la objeción, por lo tanto, era este. La gente no podía creer a menos que se les enviara el mensaje. Sin embargo, Dios no lo había enviado a todas las personas, por tanto no podían solo hacer que la vida eterna dependiera de algo tan impracticable como la fe, ya que las personas no tenían los medios para creer. Entonces, si Dios quiere que las personas crean el Evangelio, entonces Dios levanta a hombres, los llama, los comisiona, los autoriza, los ordena para que vayan y prediquen el Evangelio en su nombre. Solamente ellos podían predicar, por eso se llama, tienen que ser enviados. Número 2, estos enviados deben predicar el Evangelio para que los demás escuchen. O sea, el mensaje de la persona que está trayendo el Evangelio no es Evangelio. Evangelio son dos palabras griegas. Entonces, la noticia que es buena del que está trayendo el Evangelio o que va a predicar, tiene que ser una noticia que parte de Dios. Por eso que el Evangelio es divino. Dios le dice al mensajero, yo te elijo, te levanto, te llamo, a ti te doy la autoridad, solamente a ti, para que prediques mi palabra. Toma mi palabra, anda, predica. Tienes que predicar lo que yo te digo. No vas a predicar lo que tú quieras predicar. No le vas a sacar nada, ni le vas a aumentar nada. Vas a predicar exactamente como yo te enseño, como yo te he dicho que lo tienes que hacer. Número 3. Al escuchar el Evangelio, la gente, siendo predicado a ellos, creerán. Ahora, esto es muy importante. Una vez que ellos reciben la autoridad para predicar, llevan el mensaje para que la gente escuche. Entonces, la gente que escucha el Evangelio van a creer al mensaje del Evangelio. Ahora, alguien puede objetar, es mentira. Correcto. Dice Pablo en toda la carta de Romanos que hemos estado hasta ahora, que la razón por la cual muchos no creen es porque no son hijos de la promesa. Solamente aquellos que son hijos de la promesa responden al llamado del Evangelio. Un ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, un vasito con bastantes plumas, lapiceros, marcadores. El Evangelio sean personas. El Evangelio se predica a todos ellos. Pero los escogidos son los que responden al Evangelio, pues ellos saben, ¿no? Pues se sabe que no todos a quienes se les predica el Evangelio van a aceptar. ¿Quiénes son los que aceptan el Evangelio cuando escuchan? Los escogidos de Dios. El resto que rechaza el Evangelio están bajo la ira de Dios. Así que, si usted tiene un familiar que no es cristiano, usted tiene que orar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia. Porque Dios es el que abre los corazones de la gente. Cuando se predica el Evangelio, la gente cree. Pero los que no creen es porque no han sido escogidos, tienen el corazón endurecido. Punto número 4. El creer en el Evangelio implica que van a invocar el nombre del Señor. Resultado obvio de aquellos que creen en el Evangelio. Solo aquellos que creen en el Evangelio, solo aquellos que son elegidos por Dios para creer en el Evangelio, van a responder al Evangelio y van a invocar y creer el nombre de Cristo. El resto no. El resto se va a quedar en sus delitos y pecados, van a estar bajo la ira de Dios, van a estar bajo el furor de Dios, porque ellos rechazan el verdadero Evangelio de Cristo. Ahora, el versículo 15, punto número B, dice, como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Pablo está usando Isaías 52:7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Entonces Pablo está usando un texto en Isaías capítulo 52, versículo 7, para confirmar de que no hay mejor llamado, sublime llamado, que aquel llamado que es predicar el Evangelio a todos, a toda criatura, a todas partes del mundo. Por eso Jesús dice en Mateo 28, a los discípulos le dice, vayan a todas las naciones, a los principados, a los presidentes, reyes, magistrados, y enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. Enseñar, educar, edúqueles. Bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que la gran comisión implica un llamado de Dios a aquellos que Dios les da el poder para predicar el Evangelio. Y ellos, según Pablo, tienen un hermoso ministerio que es ir y dar las alegres nuevas. ¿Por qué alegres nuevas? Porque el Evangelio es el único Evangelio, el único mensaje que da salvación. El resto de los mensajes trae muerte. Por ejemplo, el mensaje de los comunistas que están haciendo destrozos en Chile, en Bolivia, en México, en Colombia, Venezuela, Cuba. Destruyeron Venezuela y Cuba, un mensaje de muerte, destrucción, un mensaje de anarquía, gente impía, gente soberbia, gente que absolutamente ante los ojos de Dios están bajo su ira, bajo su furor. Dios está totalmente enojado con ellos, los va a destruir a esa gente. Ese mensaje es de muerte, pero el mensaje del Evangelio, dice las Escrituras, es un mensaje de paz, es un mensaje de alegría, es un mensaje de salvación, es un mensaje de bienaventuranza. ¿Quién no quiere tener un mensaje de paz, de amor, bienaventuranza, de sanidad, de alegría? Dice ahí, traen alegres nuevas. Dígame, alégrese. Por eso el cristiano no puede estar deprimido. Por eso el cristiano no puede estar con ansiedad. Por eso el cristiano no puede estar triste. No puede estar triste. Escuche bien, no puede estar triste ni deprimido. Si usted tiene a Cristo en su vida, Cristo vive en usted y usted vive en Cristo. ¿Cuándo usted le ha visto a Jesús? Después que resucitó deprimido. Cuando estuvo en el jardín del Edén, él sintió el peso, pero no de él, fue el peso de los pecados de los elegidos. Y sufrió. Tenía que sufrir. Pero resucitó, venció a la muerte. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, a la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Usted tiene que estar alegre, alegre, alegre. Wow, bueno, no tengo para comprarme un pan. Siga alegre, siga alegre. Es nuestra fortaleza. No depende de tu vecino, de tu vecina, ni de tu padre, ni de tu esposo, ni de tus hijos. De nadie depende el gozo del Señor. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Usted tiene que irradiar el gozo de Cristo. Sin excusas. Sin excusas. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese pasaje está en Isaías 53:1, donde Pablo utiliza la pregunta del siervo sufriente, Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Para aplicarlo a la realidad de que no todos los judíos creen en Jesús. Porque dice, no todos obedecieron al Evangelio. Claro, los judíos no todos obedecen al Evangelio. Hoy en día, mucha gente no obedece al Evangelio, eso es obvio, usted lo sabe, ¿no? Empieza con la familia. En la familia, 2, 3 creen, el resto no cree, se burla. En el vecindario, 3, 4 familias y el resto de las 200 familias no creen. En la nación entera, 5%, 10%, y el resto no cree. Aún esos 20 que dicen creer en el Evangelio, tampoco creen en el Evangelio.
dudan, viven como que si no hubiera Cristo, se preocupan de todo, lloran, se deprimen, tienen ansiedad. ¿Dónde está la fe de Cristo? ¿Dónde está la fe de Cristo? ¿Dónde está tu fe? Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. Porque si tú dices que crees, escucha, Satanás también cree. Así que, ¿tienes fe? Muéstrame con tus obras, lo que dice Santiago. Entonces, ¿no todos creen en el Evangelio? Claro. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Muchos han sido endurecidos. Solamente aquellos que son hijos de la promesa van a creer en el Evangelio. ¿Cómo viene la fe? Versículo 17 dice, así pues, concluye Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta confirmación de la verdad supone primeramente escuchar la palabra de Dios, ¿no? Escuchar la palabra de Dios, porque a través de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio genera fe. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo, porque eso tiene que quedarse grabado en su mente. Cuando dice la fe viene por oír la palabra de Dios, es lógico que no todos los que escuchan van a creer, solamente los hijos de la promesa, que están esperando escuchar la palabra de Dios, ellos van a creer en el Evangelio. No sabemos quiénes son. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, para que el que crea sea salvo. Pero el que cree es hijo de la promesa. El que no cree es hijo de ira, está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, Pablo concluye este versículo, este texto, que Israel en la carne no tiene excusa de decir, oh, yo nunca escuché el Evangelio, oh, a mí no se me predicó, oh, esto es algo nuevo. Pablo les demuestra que es mentira, que inclusive en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, ya se predicó de Cristo. ¿Cómo está? Fíjese lo que dice en el versículo 18. Dice, pero digo, no han oído, antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Cuál es voz de ellos está hablando? Está hablando de los que están predicando el Evangelio. Eso está en Salmos 19:4. Pablo está usando un texto en Salmos 19:4 que dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Está hablando del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo a los judíos, mentira, el Evangelio se predicó en el Antiguo Testamento. Salmos 19:4, ahí dice, por toda la tierra salió la voz y hasta los extremos del mundo las palabras. Para dejar claro que los judíos no tienen ninguna excusa delante de Dios de no creer en el Evangelio, ¿no? Ahora, el Evangelio ha sido prometido también desde los tiempos de Moisés. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Ahí está la promesa. Mire lo que Pablo está citando, usando Deuteronomio 32, 21. Dice así, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es mi pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Eso está en Deuteronomio 32, 21. Pablo está hablando a los judíos de esa época, Moisés está diciéndoles, profetizando, que Dios en el futuro va a crear celos en el pueblo de Israel usando a gente pagana, gente que está fuera de la promesa, insensata, gente pecadora, gente que no es parte de la promesa de Israel. Dios los va a usar ¿para qué? Para provocar celos. ¿Cómo los va a provocar celos? Cuando se les predique el Evangelio a ellos y ellos acepten por la fe, no por las obras de la ley, por la fe en Jesucristo, la vida eterna. Entonces el judío se sentía celoso porque ellos decían, nosotros tenemos que cumplir la ley y ellos solamente por creer en un muerto. Pablo por eso dice, ustedes en su incredulidad van a morir, porque rechazan que Jesús es el Señor, rechazan que Dios le levantó de los muertos y rechazan creer en Él para justificación. Por eso Dios, en su ira sobre ustedes, Él les va a provocar a celos, usando y escogiendo a gente que está fuera del pacto, gente pagana, gente que no tiene idea de lo que son las promesas de Dios, pero los va a traer para que sean parte del pacto, para que sean herederos de la promesa, a través de la fe en Jesucristo.
a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está diciendo Pablo a los judíos. No tienen excusa. Concluye en Isaías 56:1, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, los gentiles, los paganos, nosotros. Fui hallado por los que no me buscaban, los gentiles, los paganos, nosotros. Dije a gente que no invocaba mi nombre, los gentiles, los paganos, nosotros. Heme aquí, Dios hablando a los gentiles, a los paganos, a nosotros. Eso es en referencia a la conversión de los gentiles que creen en el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo inició, ¿no?, en el versículo Romanos, adelante, versículo 12. No hay diferencia entre judío y griego, dice Pablo. No hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos, Cristo, es abundante en misericordia para todos. Entonces, Pablo concluye a los judíos principalmente. Dios les humilla a ustedes, llamando a gente que nunca invocó el nombre de Dios, nunca lo buscó. Ahí dice, heme aquí. Y la gente responde al llamado del Evangelio, creyendo en Cristo. Y ellos son justificados por la fe en Jesucristo. Mientras ustedes, pueblo rebelde, pueblo incrédulo, duro de cerviz, no han creído al Evangelio de Cristo, aun cuando se le predicó durante Moisés y durante los profetas. Recuerden, Pablo aplica todo lo que habla de Dios en el Antiguo Testamento, lo aplica a Jesús. Jesús es el Señor. El judío entendía bien la palabra Señor, porque Señor es título solamente de Dios. Y el judío decía, no puede ser. Sí, dice Pablo, Jesús es Señor. No, no puede ser. Sí lo es. Dios le levantó de los muertos. No, no puede ser. Sí puede ser. ¿Cómo va a ser Señor? Sí es Señor. Dios le levantó de los muertos. Dios lo hizo. Jesús y Señor. Ese fue el mismo mensaje que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Dice, Jesús Nazareno, varón manifestado por Dios entre nosotros con milagros, prodigios, portentos, que hizo Dios entre ustedes por medio de él, tal como ustedes lo saben. A ese que fue designado para esto por el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios, ustedes lo entregaron de impíos y lo crucificaron y le dieron muerte. Pero ¿saben qué? Dice Pedro, Dios lo resucitó. Lo desató de los dolores del infierno, porque era imposible que él fuera detenido en la oscuridad del infierno. David dice, yo veía anticipadamente a mi Señor siempre, porque Él está a mi diestra para que yo no sea como el Antiguo Testamento. Por lo cual se deleita mi corazón, dice David, y mi gloria se ha regocijado grandemente, y aún mi cuerpo reposaré en esperanza. Porque tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me has dado a conocer el camino de la salvación. Me colmarás de regocijo con tu presencia. Dice Pedro 31, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, David, que no fue dejado en el Seol, en el infierno, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús, Dios le resucitó, y todos nosotros somos sus testigos. Y Él es quien, exaltado, otra vez, vamos a poner,
por la diestra de Dios, ha recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado este don, el que he aquí ustedes ven y escuchan. Entonces estamos viendo que el único medio de salvación Dios ha otorgado. Y siempre fue así, no es ahora. Es fe en Jesucristo, fe en su Hijo. Pablo termina en el mismo versículo 2, 56:2, cuando dice: pero acerca de Israel, después que dice que los gentiles, un pueblo pagano que no lo buscó, aceptó a Cristo por la fe. Pero Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y dice aquí: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. La Valera: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo está diciendo la realidad del pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo pagano, bajo la ira de Dios. Tienen celo, pero no tienen celo de conocimiento. Ellos creen en un Dios diferente al Dios de las Escrituras porque rechazan a Cristo. En el tiempo de Pablo era lo mismo. Eso es lo que Jesús mismo dice. Pablo está repitiendo y sabe, pero Jesús ya lo había confirmado. Cuando va a Mateo capítulo 23, vamos a ver el juicio, las demandas legales que Dios trae a su Padre por la incredulidad de Israel. Dice 3, versículo 37, 39, que va de acuerdo a lo que dice Pablo. Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero se negaron? La figura que Jesús habla era conocido. Todos sabemos cómo una gallina cuida a sus polluelos. Yo lo he visto cuando iba, mi abuelo era casado, tenía una hacienda grandísima. Yo de pequeño iba y tenía cantidad de gallinas. Y la noche me gustaba ir a la noche con una, porque no había luz. Y ahí veía todas las gallinas durmiendo y bajo sus alas sus pollitos, chiquitos, todititos. Y es exactamente lo que Jesús está hablando aquí. Jesús quiso proteger, salvar al pueblo de Israel. Pero ¿qué dicen? Se negaron. ¿Qué dice aquí Pablo? Todo el día extendí mis manos. Eso está en Isaías 56:2. A un pueblo rebelde, contradictor. Pueblo rebelde. Por eso dice 38. He aquí, su casa le será dejada desierta. Es ahí cuando Dios extiende, se manifiesta al pueblo gentil, para que el pueblo gentil crea en el Evangelio de Cristo. Yo les digo pues que de aquí en adelante no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la predicación del Evangelio, según Pablo, es a través de gente que Dios ordena, llama, señala, comisiona, para que prediquen el Evangelio y la gente escuche el Evangelio. El escuchar el Evangelio genera fe. La gente cree.
Pero los que creen son los elegidos, los hijos de la promesa, nadie más. E invocan el nombre del Señor para salvación. Confiesan su santo nombre para salvación. Lo cual implica confesar. Muchos dicen solamente decir Jesús, no. Sí. Confesar implica servirle, someterse a la voluntad de Dios de por vida. De por vida. Ya no viven ellos, mas Cristo vive en ellos. Y los que viven en la carne, lo viven por la fe para el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Tú eres un Dios grande y poderoso. Señor, gracias por todo. Que este día, que esta mañana, que todo este día, tu gracia esté con nosotros y que hayamos aprendido. Que el Espíritu Santo también nos ayude a entender tu palabra. Bendice a los hermanos, que la palabra haya calado totalmente, profundamente en su mente, corazón, alma, espíritu, para edificación. Así te pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.